Hola, bienvenidos a nuestra serie de mini documentales, Fragmentos de la Historia. En estos veremos con más detalles algunos personajes, hechos y sucesos de relevancia en la historia. En esta edición vamos a hablar sobre dos personajes que marcaron con sus acciones la historia independentista de nuestra república, Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Veamos qué podemos aprender en este fragmento de nuestra historia. María de la Concepción Bona y Hernández nace en Santo Domingo el 6 de diciembre del año 1824. Concepción era hija de don Ignacio Bona y la señora Juana de Dios Hernández, también sobrina del prócer de la independencia dominicana, Juan Alejandro Pina, uno de los fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Se le conoce por formar parte de la confección de la primera bandera de la República Dominicana. Concepción Bona Hernández, sin lugar a dudas que es una dominicana de gran trascendencia, familiarmente vinculada a Josefa Brea, que era la esposa de Mella. Y su padre fue un hombre que estuvo ahí en primera línea en los esfuerzos de la independencia. Y ella misma pues se vinculó, por supuesto, a todo este proceso y tuvo el acierto de, con otras damas, preparar el primer ejemplar de la bandera nacional, sobre todo el que ondeó en el baluarte del Conde. Y entonces su trayectoria se caracteriza precisamente por eso, por el fervor patrio, por su compromiso, por identificarse con la causa, por participar, como todas las mujeres de esa época, en esfuerzos orientados fundamentalmente a conseguir el proyecto independentista, ¿verdad? En 1822, al asumir Jean-Pierre Royer el mando total de nuestra parte de la isla, los haitianos poseían una base cultural franco-africana, mientras nuestro pueblo era poseedor de una base cultural totalmente hispánica. A los dominicanos se le obligó por la bota de represión a aceptar el establecimiento de un gobierno militarizado dirigido por Jerónimo de Bergoyá en Santo Domingo. Es bajo este estado opresivo y humillante que nace y se cría Concepción Bona, quien se comprometería totalmente con el ideario de Duarte. Cuando los patriotas escogen a Concepción Bona para la gran tarea de plasmar en tela su magnífica obra tricolor, concebida por el patricio Juan Pablo Duarte, que nos representaría ante el mundo como una nueva nación que nace libre e independiente. Lo hacen confiando en esa gran obra a una amiga cercana y plenamente identificada con la causa nacional, pero también sabiendo que se hacía ese encargo a una mujer valiente y apasionada. Todo el esfuerzo trinitario, los influjos de la Trinitaria le dieron a ella razones como para participar de todas estas actividades orientadas a elevar el nivel de conciencia de la población. Ese ejemplar de la bandera, que hoy podría resultar fácil, confeccionar un lienzo, ¿verdad? Pero en la época, sin duda, era un desafío a una autoridad que no perdonaría jamás un esfuerzo de esa naturaleza, como sustituir el pabellón haitiano para colocar el pabellón dominicano ya caracterizado por el diseño que Duarte concibió, porque hay que entender que la bandera nacional fue diseñada por Duarte y descrita en el juramento trinitario, cuando se habla de pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Ella asume eso, ¿verdad? Y lo traduce en una ejecución maravillosa que sirvió de mucho, por cuanto las autoridades francesas que estaban en la isla tomaron en consecuencia el que estuviera ondeando ese pabellón, ese lienzo, ¿verdad? La bandera nacional en el baluarte del Conde, para informar que efectivamente los dominicanos
tenían ya una decisión adoptada al colocar un pabellón distinto en esta parte de la isla al pabellón haitiano, que era el que estaba ondeando en todo el territorio. Capaz de enfrentar con madurez los riesgos que aquello representaba. En ese momento se convierte en patriota junto a su prima María de Jesús Pina. Concepción supo representar dignamente el papel que el destino le había encomendado. Por eso, llegado el momento, la joven penetra enardecida la escena liberadora que se desarrolla desde la Puerta de la Misericordia hasta el baluarte del Conde. Entre pólvoras, cánticos patrióticos, familiares y amigos, se hace la entrega memorable en mano de Francisco del Rosario Sánchez de nuestra primera enseña tricolor. Y es ahí donde se inmortaliza en la historia esa gran y valiente mujer. Cuando la luz del sol aclaró la mañana del 28 de febrero de 1844, la obra magna de esta heroína nacional ondeaba libre y soberana sobre el altar de la patria. Nacía la República Dominicana. María Trinidad Sánchez nace en Santo Domingo el 16 de julio de 1794. Fue una activista dominicana que tuvo una participación protagónica en la independencia de la República Dominicana. Es la más elevada expresión del liderazgo femenino en su época. Trinidad Sánchez es hija de Fernando Raimundo Sánchez e Isidora Ramona. Junto a Concepción Bona, confeccionó la primera bandera dominicana. María Trinidad Sánchez, sin lugar a dudas, que es una representación suprema de la vergüenza y la dignidad de la mujer dominicana. Representó no solo una manifestación clara de conciencia patriótica, a partir de que fue trinitaria y se integró a los trabajos y fue determinante en momentos muy trascendentes. Precisamente por ser ella como era, se constituyó en la primera víctima del crimen político. Ella fue objeto de apresamiento. Se le presionó para que revelara secretos del grupo de trinitarios y particularmente dónde estaban y los proyectos en curso que impulsaban los trinitarios, particularmente su sobrino Francisco de Rosario Sánchez. María Trinidad fue fiel seguidora del pensamiento y acción del patricio Juan Pablo Duarte. Participó activamente en todo el proceso que culminó aquel 27 de febrero de 1844, momento decisivo en el que transportó pólvora en sus propias faldas y elaboró muchos de los cartuchos que utilizaron los trinitarios esa noche. Al revelarse las intenciones anexionistas del general Pedro Santana, Trinidad se integró a los movimientos conspiradores que surgieron para derrocarlo. María alojó en su casa a los disidentes del general Santana, organizó y orientó la conspiración del 1845. Fue una de las primeras personas apresadas y juzgadas por el Consejo de Guerra. El dictamen del tribunal dice textualmente que fueron condenados como autores instrumentales de la conspiración y por haberse negado obstinadamente la primera, María Trinidad Sánchez, a confesar, es decir, a delatar los principales. Y como ella resistió esas presiones y no reveló nada, ¿verdad? Eso llevó al grupo de individuos que estaba al servicio de Santana a pasearla por la ciudad de Santo Domingo, sacarla de la fortaleza Osama, pasarla inclusive por el frente del baluarte, del Conde, y ahí en ese frente ella proclamar: Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. Y entonces la llevan al área del cementerio de la Independencia hoy y en ese lugar la ejecutan.
prefirió eso ella, muy conscientemente. Pero eso se hizo con tanto ánimo de maldad y saña, que eso ocurrió en la mañana y en la tarde Santana con sus hombres fue a ver dónde cayó esta extraordinaria dominicana. Con ella se fue también su hijo de crianza, Andrés Sánchez, hermano de Francisco de Rosario Sánchez. Y con ella se fueron otros dominicanos de gloria. Ella deja una enseñanza, una lucha por la libertad, una entrega por un pueblo, un ejemplo de conciencia patriótica, una conducta acrisolada y sin duda el ejemplo extraordinario de los aportes de la mujer dominicana a la causa patriótica. El 27 de febrero de 1845, al cumplirse el primer aniversario de la fundación de la República, se ejecutó la sentencia. Su muerte fue producto de la fidelidad a los intereses de la soberanía dominicana. Estas dos mujeres fueron ejemplos de valor y entrega en favor de los intereses que nos forjaron como nación. Gracias a su ardua labor desinteresada, hoy podemos vivir en el sueño por el que ellas lucharon. Nuestra República Dominicana, libre e independiente. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra entrega de Fragmentos de la Historia.